Buenos días. Quiero, pues primero que todo, agradecer a José Antonio por la organización y por la invitación a este evento, y a la Junta Directiva de la Asociación también agradecer por estar aquí. Pues un honor estar al lado de profesores, colegas y amigos. Creo que yo sí tengo permiso, aunque ya la doctora Hani se fue, de decir que yo sí fui alumno de ella. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lesiones quísticas de páncreas. La Organización Mundial de Gastroenterología define las lesiones como una lesión bien definida en el páncreas con contenido líquido en su interior. La importancia de este tema es que la prevalencia ha venido aumentando en los últimos años debido al uso y al mayor acceso que hay y disponibilidad de imágenes diagnósticas avanzadas como tomografía y resonancia en todas partes. Entonces, la mayoría son hallazgos incidentales en tomografías y resonancias que se realizan por cualquier otro motivo. En resonancia, pues los hallazgos son más frecuentes, hasta un 24% de hallazgos incidentales de quistes, mientras que en tomografía se habla de un 3%. La prevalencia, como les comento, ha venido en aumento. Para el 2019 se hablaba de una prevalencia del 8%, el último metaanálisis más reciente de este año ya habla de una prevalencia mundial de 13% para quistes de páncreas. Más frecuente en Occidente, en Estados Unidos, comparado con Oriente. Es importante manejar una misma nomenclatura. Los nombres de los quistes de páncreas también ha sufrido cambios en los últimos años, entonces pues es importante que todos manejamos los mismos términos para saber y manejar los conceptos de igual manera. Entonces hay diferentes tipos de quistes de páncreas. Los 6 primeros que vemos son los más frecuentes: el cistoadenoma seroso, la neoplasia quística mucinosa, la neoplasia mucinosa papilar intraductal o IPMN por sus siglas en inglés, la neoplasia sólida pseudopapilar, el pseudoquiste pancreático. También va a haber tumores neuroendocrinos quísticos y otros menos frecuentes como los quistes linfoepiteliales, los quistes simples y la generación quística del adenocarcinoma acinar. Ahora vamos a revisar las características que pueden ser observadas tanto radiológicamente como por ultrasonido endoscópico, que es lo que nos va a ayudar a hacer el acercamiento al diagnóstico con estas lesiones. El primero que vamos a mencionar es el pseudoquiste, que probablemente es el más conocido por todos. Pues el paciente va a tener un antecedente de historia de pancreatitis y el quiste, sus características, va a tener una pared gruesa. Raramente va a tener septos en su interior, y a la punción el líquido se va a ver ceroso y café. La citología va a mostrar neutrófilos, macrófagos, histocitos. Va a ser negativo para mucina. Esas características pues son al estudio con biopsia. No tienen potencial de malignidad, y para hacer diagnóstico definitivo se utiliza la amilasa en el líquido, que va a estar elevada, mayor de 250. Es importante pues, saber cuándo se deben tratar los pseudoquistes pancreáticos. La gran mayoría no se tratan y muchos se reabsorben de manera espontánea con el tiempo. Las indicaciones únicas para tratar los pseudoquistes por drenaje, ya sea por vía endoscópica o radiológica, es que el paciente presente dolor por el quiste, que haya obstrucción al tracto alimentario, ya sea gástrico o duodenal, o que esté generando compresión de la vía biliar y generando ictericia. El tamaño per se no va a ser una indicación de drenar el quiste, pero obviamente entre más grande el quiste, más probabilidad de que esté generando obstrucción, ya sea de la vía biliar o del tracto digestivo. Acá vemos una imagen de tomografía donde vemos un gran quiste. Vemos que es una lesión muy homogénea, con el contenido pues, claro en su interior. Las paredes gruesas acá en el ultrasonido endoscópico, muy hiperecogénicas, blancas. Ya para entrar en, pues digamos que la fisiopatología del pseudoquiste, pues todos sabemos que está asociado a la pancreatitis y es completamente diferente a estos tipos de quistes que vamos a hablar a continuación.
que es lo que tenemos que aprender a diferenciar, porque el manejo y el riesgo de neoplasia pues, es más alto. La neoplasia sólida pseudopapilar es mucho más frecuente en mujeres, una relación de 10:1. Se presenta en mujeres jóvenes en la década, la segunda, tercera década de la vida. Puede ocurrir en cualquier parte del páncreas. Por lo general, estas mujeres van a consultar por dolor abdominal. Sin embargo, puede haber algunos hallazgos incidentales. Estas masas tienden a crecer a un tamaño muy grande y siempre el manejo va a ser quirúrgico, aunque el comportamiento es comportamiento benigno, rara vez pues, va a producir metástasis, pero por el tamaño de la lesión y los síntomas que genera, pues siempre se recomienda manejo quirúrgico. Y va a tener una muy buena sobrevida, a 5 años, 98% de sobrevida. El cistoadenoma seroso también es más frecuente en mujeres, una relación 4:1 con los hombres. Este se va a presentar en la sexta, séptima década de la vida. Estos quistes también son totalmente benignos. Va a haber un riesgo menor del 0.1% de malignidad. Va a ser más frecuente en la cabeza y tiene diferentes formas de presentación. El patrón microcístico, que es el más común, con un 70%, un patrón microcístico extremo, que a veces se puede confundir con una neoplasia sólida, o un patrón macrocístico que es poco frecuente. Un 15% va a tener una cicatriz central hipervascularizada que se va a ver muy bien en el ultrasonido con contraste y en las imágenes radiológicas. Para diferenciarlo, como su nombre lo indica, este es un quiste de contenido seroso y por eso no tiene riesgo de malignidad. A la punción, lo que nos va a ayudar a diferenciarlo es el antígeno carcinoma embrionario bajo y la baja viscosidad que va a tener el líquido por la ausencia de mucina. Acá vemos una imagen tomográfica de un quiste mucinoso. Vemos la cicatriz central blanquecina y luego vemos la muestra completa extraída quirúrgicamente con la cicatriz señalada por la flecha negra. Acá vemos un ejemplo de una lesión microquística en la cabeza del páncreas. Vemos que esta lesión pues, se podría confundir con una lesión sólida, pero pues, a la punción vemos que el contenido es líquido y que es un líquido claro y poco viscoso. La neoplasia quística mucinosa también es casi exclusiva de mujeres, también de mediana edad. Este va a ser un quiste unilocular, por lo general, muy rara vez va a ser con varios lóculos. Es una lesión redondeada de contenido homogéneo, puede tener nódulos murales y es más frecuente en la cola y en el cuerpo. No va a estar comunicado con el conducto pancreático principal y esa va a ser su gran diferencia con el IPMN. A la histología, esto va a ser compuesto por epitelio columnar rodeado de estroma de tipo ovárico y el antígeno carcinoma embrionario va a estar elevado y la amilasa baja para ayudarlo a diferenciar del seroso y del pseudoquiste pancreático. Estas lesiones ya tienen un riesgo alto de cáncer que va en la serie de un 6 a un 36%. Entonces, ahí es donde entra la importancia de diferenciar las lesiones y de establecer el seguimiento que debemos hacer y el manejo. Acá vemos en el ultrasonido la imagen quística que se ve a su derecha, una lesión única, redondeada, muy homogénea, anecoica en su interior. Pequeña, esta lesión pues, es de bajo riesgo, ya vamos a ver las características luego que indican el riesgo y dependiendo de eso va a ser el seguimiento. El famoso IPMN, por sus siglas en inglés, va a haber de 3 tipos, el de conducto principal, el de conducto secundario y el tipo mixto. El de conducto principal se define como una dilatación difusa o segmentaria del conducto pancreático sin que haya una causa de obstrucción distal a la dilatación. Las de conducto secundario van a ser quistes de más de 5 milímetros que se comuniquen con el conducto pancreático principal y los mixtos pues, que cumplen los 2 criterios. Acá vemos una imagen de colangioresonancia de un tipo mixto. Vemos el conducto pancreático principal dilatado en la imagen de resonancia y a su vez del conducto vemos que emerge otra lesión quística señalada con la flecha roja.
Allá en la imagen de ultrasonido vemos una lesión, una marcada dilatación ahí del conducto pancreático principal y vemos que hay un nódulo mural ahí, al inicio de la lesión. ¿Y cuál es la preocupación con los IPMN? En las series, que son series quirúrgicas, se ha visto que la tasa de displasia de alto grado de malignidad de estas lesiones es alta, del 40%, siendo mayor en los de rama principal, que puede ir hasta un 62%, y más o menos del 24-25% en las de conducto secundario. Y lo más importante es que los IPMN van a ser las lesiones más frecuentes. El 80% de los quistes incidentales que vamos a encontrar van a ser clasificados como IPMN de rama secundaria. Es una lesión sumamente pues, de las más frecuentes y vemos que el riesgo de malignidad que describen es hasta el 25%. Pero pues, hay controversia porque, como les digo, estas son cifras tomadas de series quirúrgicas y pues ahí hay un sesgo, porque los pacientes que son llevados a cirugía es porque son quistes o que son muy grandes o que tienen alguna característica preocupante que hace que el paciente sea llevado a cirugía. Entonces, en realidad no conocemos bien cuál es la verdadera prevalencia de displasia de alto grado de malignidad y el comportamiento biológico de estos quistes. Los tumores neuroendocrinos, bueno, como todos sabemos, pueden ser funcionantes o no funcionantes, también puede haber sólidos o quísticos, son esporádicos o asociados a MEN1, igual de frecuentes en hombres y mujeres, y también se presenta alrededor de la sexta década de la vida. Para resumir entonces, aquí vemos esta tabla de un artículo de la revista colombiana, también trae una mnemotecnia pues, muy utilizada. Los IPMNs van a ser las neoplasias del abuelo, los histoadenomas serosos van a ser la neoplasia de la abuela, que son los que se presentan en mujeres de mayor edad. El cistoadenoma mucinoso va a ser la neoplasia de la madre, que se presenta alrededor de los 50 y los 60, y el tumor sólido pseudopapilar va a ser el tumor de la hija, que se presenta en mujeres jóvenes. ¿Cómo estudiarlas? ¿A quién puncionar y a quién operar? Son las preguntas que debemos tener claras y que debemos responder en una consulta médica. Para eso, pues hay diferentes guías. Entonces, pues la última es el consenso de Kioto, que fue actualizado este año, que viene del consenso previo de Fukuoka del 2017, pero también hay guías de la AGA, de la ACG y guías de la Asociación Europea del 2018. Todas tienen características muy similares, hay que escoger pues, la que sea de su preferencia. Ahora vamos a revisar más o menos un poquito de cada una de ellas. Para estudiarlo hay dos opciones, o resonancia o ultrasonido endoscópico. Pues las guías recomiendan en general como primera medida la resonancia por ser no invasiva y por tener mayor disponibilidad y mayor acceso también a esta, pero se podría utilizar indistintamente el ultrasonido endoscópico también para estudiarlos. Y el fin del estudio es, uno, caracterizar el quiste, dos, que las características que ya mencionamos nos ayude a definir el diagnóstico, qué tipo de quiste es, y tres, evaluar signos que sugieran que el quiste pueda tener un componente maligno. Para eso, todas las guías mencionan unos síntomas preocupantes y dependiendo si hay presencia de esos síntomas preocupantes, el paciente debe ser llevado a un ultrasonido con biopsia, con punción con aguja fina. Entonces, las características preocupantes que define el consenso de Kioto son las siguientes. Uno, hay unas clínicas y unas imagenológicas. Dentro de las clínicas está que el paciente haya tenido pancreatitis aguda, que el CA19-9 en sangre esté elevado, o que el paciente tenga diabetes mellitus tipo 2 de novo, o exacerbación o mal control de la diabetes en el último año a pesar del tratamiento. En las imagenológicas va a haber algunas características como el tamaño del quiste. Un quiste mayor de 3 centímetros tiene mayor riesgo de tener un componente maligno.
La presencia de nódulos murales con realce, que el nódulo mural sea menor de 5 milímetros, también sugiere que ese nódulo puede tener un componente de malignidad. Las paredes engrosadas y con realce, que se dilate el conducto pancreático principal de 5 o 9 milímetros, que haya cambio abrupto en el conducto pancreático principal con atrofia del parénquima distal, la presencia de linfadenopatías y el rápido crecimiento, que crezca más de 2.5 milímetros por año. Entonces, esas características nos van a indicar que hay algo preocupante ahí y que el paciente debe ser estudiado más a fondo. Esas características las podemos ver por resonancia o por ultrasonido, aunque, por ejemplo, en este estudio vemos que la concordancia medida por el índice kappa no es buena para algunas de esas características, como la presencia de linfadenopatía y para evaluar los nódulos murales. Entonces, en estos pacientes, pues, yo creo que son estudios complementarios y muchas veces vale la pena, pues ya después de haber encontrado algo preocupante, yo creo que vale la pena hacer los dos estudios de forma complementaria. Una vez tomamos la decisión de hacer la punción, estos son los estudios que vamos a hacer en la punción en esa muestra que tomamos. Va a haber una muestra que se va a mandar a patología, donde se va a hacer una citología, donde sabemos que el rendimiento no es muy bueno. La sensibilidad va a estar alrededor del 65% con una alta especificidad. Y eso, pues la citología, como todos sabemos, nos va a decir si hay malignidad o no. Pero también el paciente se debe ir con una muestra para laboratorio. En el laboratorio vamos a medir el antígeno carcinoembrionario, que se ha tomado un punto de corte de 192 nanogramos por mililitro, y esto nos va a ayudar a diferenciar si el quiste es mucinoso o si es seroso. Si tiene mucina, el antígeno carcinoembrionario va a estar elevado. Si es seroso, va a estar bajo. Recientemente también se ha introducido la medición de glucosa en el líquido con un punto de corte de 50. Si es menor de 50, habla con una muy buena sensibilidad y especificidad de que es un quiste mucinoso. La amilasa, como ya lo mencionamos, nos va a ayudar a diferenciar solamente los pseudoquistes. Y bueno, en nuestro país pues no lo tenemos disponible, pero ya en el mundo hay kits que permiten evaluar genéticamente diferentes genes en el líquido que nos van a ayudar a diferenciar tanto si el quiste es mucinoso o no, como la presencia de malignidad. Entonces hay kits que ayudan, que miden el KRAS y el GNAS, y con una muy alta sensibilidad y especificidad nos van a ayudar a diferenciar si el quiste tiene mucina o no. Pero acá vemos también otros kits que tienen otros genes como el TP53, el PIK13A, el PTN, que nos va a decir con muy buena sensibilidad y especificidad si ese quiste tiene displasia de alto grado o malignidad. Y también la medición de mucina, MUC1 y MUC5, también nos puede servir para diferenciar la presencia de malignidad o displasia en estos genes, pero bueno, hasta el momento pues no tenemos eso disponible en nuestro país. Va a haber otras opciones, además del ultrasonido, para ayudar a evaluar estas lesiones, como el ultrasonido con contraste, que pues tampoco está disponible en nuestro país, la realización de citología a través de la punción. El Spyglass también puede ser de gran utilidad en los IPMN de rama principal. Las biopsias con los microforceps Moray también son muy útiles en la presencia de nódulo mural para hacer biopsias dirigidas a nódulos con mayor rendimiento que la aguja de punción. Y la endomicroscopía láser confocal, que también pues tampoco está disponible en nuestro país hasta el momento. Una vez ya hicimos la punción del líquido, entonces con eso vamos a definir qué pacientes deben ser llevados a cirugía y deben ser operados. Obviamente, si la citología fue positiva para malignidad, pues es una indicación clara para cirugía y todas las guías concuerdan con eso. Pero hay otras características que son indicaciones de cirugía sin necesidad de hacer punciones previas, como la presencia de ictericia. Todas las guías coinciden en que la ictericia es indicación de cirugía independientemente de las demás características del quiste. La dilatación del conducto pancreático principal de más de 10 milímetros también es una indicación clara de cirugía en la mayoría de las guías.
Y la presencia de un nódulo mural de más de 5 milímetros también es una indicación de cirugía. Hay otras, pues hay diferentes pequeñas variaciones con respecto al tamaño, dependiendo de una guía y de otra, pero en general esas 4 son las indicaciones claras en las que las diferentes guías concuerdan con que el paciente debe ser llevado a cirugía. Evaluando las guías de Kioto obviamente pues no están incluidas aquí porque son muy recientes, pero tomando pacientes que ya fueron llevados a cirugía, vemos que las guías tampoco son perfectas. Mira, vemos que la exactitud de las guías es baja, siendo la mejor las guías europeas con un 58% de exactitud. Eso quiere decir que 42% de los pacientes fueron llevados a cirugía por criterios de las guías europeas sin necesidad. No se encontró displasia en esos pacientes. Pero este cuadro nos ayuda a tomar posición y probablemente las guías europeas son las que mejor rendimiento tienen y en realidad pues sí son las más completas a mi parecer. Pero pues también todavía hay muchos temas que se pueden mejorar y yo creo que en la medida que entren todos estos kits genéticos a evaluar el contenido del quiste nos va a ayudar a empezar a hacer una mejor depuración de los pacientes que verdaderamente requieren cirugía. Y finalmente, pues hay que hablar del seguimiento. Entonces, cuando ya definimos que el paciente pues, no tiene ningún criterio preocupante ni tiene una indicación de cirugía, pues debemos definir cómo lo vamos a seguir. Entonces, las guías también pues, varían, primero en el método y segundo en el tiempo de seguimiento. Pero en promedio, pues lo que se recomienda es hacer seguimiento imagenológico con resonancia o ultrasonido, dependiendo del tamaño, entre cada 6, 1 año o 2 años. Entre más grande el quiste, se recomienda hacer un seguimiento más cercano, a 6 meses o 1 año. Entre más pequeño el quiste, el seguimiento se puede hacer más prolongado, entre 1 año y hasta 3 años seguimiento. ¿Hasta cuándo hacerlo? Hasta que el paciente sea candidato quirúrgico. Si es un paciente que vemos frágil, con comorbilidades, que en caso de que encontremos algún criterio preocupante o sugestivo de malignidad, sabemos que el paciente no va a ser candidato para una pancreatectomía distal o un Whipple, pues no es necesario hacerle seguimiento a ese quiste. Entonces, tener en cuenta también esas características para definir el seguimiento y cuándo parar el seguimiento. Para llevar a casa, entonces, es importante que todos tengamos y manejemos la misma terminología con los nombres de los quistes, escoger una guía para adherirnos a ella. Entonces, pues, mi recomendación personal sería las guías europeas y siempre tener en cuenta las características más importantes que nos van a ayudar a diferenciar los diferentes tipos de quistes, como la comunicación con el conducto pancreático principal, la presencia de mucina, que es igual al riesgo de neoplasia, y conocer también los criterios preocupantes que son los que nos indican que el paciente debe ser llevado a una punción, conocer las indicaciones quirúrgicas y finalmente establecer el periodo del seguimiento. Bueno, muchas gracias.